La mente humana nace, entre comillas, virgen. Nace en blanco. En blanco a lo que nosotros entendemos por conocimientos o lo que la PNL llama programas. Lo que sí, con lo que todos nacemos, son con unos instintos de supervivencia, ¿vale? Eso ya están en nuestro cerebro. Entonces, estos ya de inicio son suficientes para el desarrollo de nuestra vida biológica. Hablamos de vida biológica en este caso. Hay un aspecto interesante dentro de la virginidad mental con la que nacemos. Y es que en el ADN, aunque no ha instaurado ningún conocimiento previo, sí que hemos heredado, mediante esa información genética, cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos y de otras generaciones. Eso está demostrado. Entonces, no hay que decir que de un niño desde que nace, la típica frase que se dice que los niños son esponjas. Y es así. Cuando somos niños no juzgamos lo que vemos. Simplemente nos dejamos llevar, en ese caso, por unas emociones muy naturales. En este caso, como yo he dicho al principio, yo los asocio al menos mucho con los instintos. Un niño es como, cuando somos niños, somos casi idénticos a una cría de un animal. Son curiosos, juegan, se limitan a comer, sobre todo en los primeros días, y a dormir. Ya os digo, es un instinto de supervivencia. ¿Qué sucede con este ADN que heredamos todos de nuestros padres y de nuestros abuelos? Que aunque nuestra mente está en blanco y no hay ningún conocimiento que hayamos adquirido aún, sí que es verdad que hay niños que incluso en su fisonomía, en la cara, llegan a crear expresiones a la hora de sonreír, por ejemplo, o a la hora de hacer alguna expresión de sorpresa o incluso de enfado, que van, por así decirlo, que enseguida los padres pueden asociarlo a ellos mismos o a algún familiar cercano. Esto es muy básico, ¿vale? Incluso la forma de dormir. Hay muchas fotos en redes sociales o entre familiares y amigos de que dicen, mira, es que están los dos durmiendo y están durmiendo de la misma forma, padre e hijo o madre e hijo, ¿vale? O incluso a un abuelo y su nieto. Entonces, aparte de esto que ya es muy, muy básico, hay niños que desde una edad muy temprana tienen una habilidad para desarrollar, mejor dicho, tienen una facilidad para desarrollar habilidades, pues desde tocar instrumentos, aprender idiomas, con los deportes, ¿vale? Yo eso lo asocio, muchas investigaciones se han asociado al ADN, a la información genética, que aunque no haya sido impuesto mediante un programa, mediante una formación, mediante un conocimiento enseñado, sí que se desarrolla. Entonces, aunque la mente sí que está de una forma llamada virgen cuando nace, el ADN ya viene información de nuestros familiares. Es mi forma de verlo y es como yo lo he comprobado. Yo concretamente, por ejemplo, en eso más básico, no hablamos ya de habilidades, de tocar instrumentos, de aprender idiomas, de deportes. Algo más básico es por ejemplo, para que veáis cómo puede funcionar la información genética en la mente humana. Yo he conocido niños que jugaban, o sea, hacían acciones de la misma forma, de la misma manera y con los mismos objetos que algunos de sus padres. Entonces, si al niño no se le ha enseñado eso y el niño hace lo mismo que hacía su padre con su misma edad, o sea, un niño con 6 años hace lo mismo que su padre cuando tenía su misma edad, para mí y para muchos terapeutas, médicos, científicos, se confirma en que el ADN se transfiere una información no solo física, ¿vale? Sino en conducta también se puede transmitir esta información.
Cuando somos pequeños no hay duda de que hay un vínculo especial, y ese vínculo son los padres. En ese momento, cuando estamos con ese vínculo de los padres, hasta cierta edad, es la primera sociedad con la que vamos a convivir. ¿Por qué lo voy a llamar sociedad? Porque dentro de una casa hay unas normas, hay unos procesos, hay protocolos y hay distintas personas. Uno es tu padre, otro es tu madre, otros son tus hermanos, tus abuelos, tus tíos. En esa situación empieza la primera pregunta. Ante esa sociedad inicial en tu hogar, ¿cuándo dejan que tu mente aprenda? ¿Y cuándo ese aprendizaje te lo están imponiendo? Los padres, no todos, no voy a generalizar, ni mucho menos, asocian que la mejor forma de que el niño entienda todo lo que le rodea es a su manera. O sea, casi siempre la educación de un padre hacia un hijo va impuesta. No estamos hablando, o sea, yo aquí no me estoy refiriendo a velar por la seguridad de un niño, que eso ya en los padres es un instinto de protección, es lógico, es básico. No te quemes, cuidado, te vas a caer, cuidado, ¿me explico? Hablamos ya de imponer unos hábitos o unas enseñanzas, o ahora se usa mucho la palabra creencias, imponerlas ya en el niño como una necesidad que él va a tener que desarrollar de la misma forma que nosotros se la enseñamos. Esto no es algo de supervivencia para el niño. Eso es un hábito que hay muchos padres que cogen, que no es una elección, sino es una imposición a la hora de educar a sus hijos. ¿Por qué esto? Porque estamos hablando de si la mente que tenemos es una elección, una imposición. Esto está en casa. Eso es una situación que todos hemos vivido en casa cuando hemos sido niños. Una vez empezamos el colegio, desde ya la guardería, los programas, las creencias, lo que nos han enseñado nuestros padres en casa, se le suman los que compartirán con nosotros los otros niños, a nuestra manera, a nuestro lenguaje en esa edad, y viceversa, lo que nosotros compartimos con ellos. Y lo que nos impondrán las maestras. Porque en el colegio el debate a día de hoy es que si los profesores deben educar o simplemente deben formar o enseñar. Entonces, cuando vienes de casa por primera vez con una sociedad que te ha enseñado en casa unos parámetros, unos conceptos, unas experiencias, por primera vez te encuentras con una nueva sociedad, que es la que está cruzando la puerta de tu casa. Y ahí es donde la mente empieza a chocar. Empieza a chocar de lo que te han enseñado que son las cosas a cómo tú ya vas a empezar a experimentarlas. Es el primer shock. Vamos a empezar a sufrir mentalmente una mezcla y una disección. Una mezcla de emociones entre alegría, miedo, tristeza, y luego esas emociones se van a diseccionar en lo que llamamos actualmente sentimientos, lo que la sociedad define como sentimientos. Hay que recordar que antes que nos expongamos mentalmente al colegio o a la guardería, la verdad y la razón eran únicas y solamente de nuestros padres y en nuestra casa. Uno de los primeros sentimientos que yo entiendo, que yo valoro y que yo he analizado que desarrollan los niños cuando salen de su casa y entran en esa nueva sociedad con niños sin la presencia de sus padres, es el juicio. Empiezan a valorar alternativas, empiezan a valorar opciones, empiezan a experimentar y se basa en el juicio. El error también que cometemos los mayores es que la forma de actuar de los niños tendemos a asociarlo a nuestra conducta, y muchas veces los niños lo que están es experimentando desde la nada. Juzgar el acto de un niño en base a nuestra conducta con 25, 30, 40, 50 años, nuestras creencias, mejor dicho, que no nuestra conducta,
para mí es un error. Pero es que es un error normal, porque es lo mismo que nos han enseñado a nosotros. En este tema nos vamos a quedar en la niñez. Para mí la niñez está hasta los 7 u 8 años aproximadamente, porque yo entiendo de que es el periodo en el que un niño ya reconoce ya ha reconocido lo necesario para sobrevivir, por así decirlo. A partir de esa edad, un niño, ya incluso algunos antes, ya ha empezado a tomar decisiones en base a esos sentimientos que hemos hablado antes. Ya se le ha enseñado, ya ha absorbido suficiente información externa como para empezar a elecciones, como he dicho, decisiones, encaminar más o menos lo que se van a definir como sus sentimientos. Como he dicho, es delicado que los adultos juzguemos la forma de comportarse de niños hasta esta edad. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde nuestra perspectiva, y es delicado porque luego vamos a imponer que esa forma de la que se comportan es porque ellos han desarrollado esas emociones o esos sentimientos, y para mí no hay nada más lejos de la realidad. Es nuestra percepción de su forma de actuar y de nuestra experiencia lo que hace que impongamos algo que realmente muchas veces y en un alto porcentaje no es así. Lo que sucede en estas situaciones, que no es fácil detectar, es que lo que estamos haciendo es que estamos valorando a ese niño por esa conducta, y cuando es recriminado, la primera reacción de un niño es cara de sorpresa, de ¿por qué me estás diciendo algo? No estoy entendiendo por qué me estás rectificando. Y eso es porque es nuestra interpretación muchas veces. La primera rectificación que se le haga a un niño en base a nuestra interpretación de lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, será ese tipo de programas lo que van a definir un poco su forma de ser. Entonces, vamos a dejarlo aquí en la primera parte de este tema, ¿vale? En el próximo programa seguiremos con las siguientes etapas de la adolescencia, o lo que yo defino como madurez social, ¿vale? Y veremos la diferencia entre esta madurez social y esta madurez emocional.